Leticia Vaquero, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, Manu. Buenos días, ¿tú qué tal estás? Pues muy bien. En plena forma te veo. En plena forma, sí. Estamos aquí combatiendo una tras otra. Y hoy en la trastienda de esta semana tenemos un tema que está de plena actualidad, que por desgracia va a seguir de actualidad, porque nos vamos a centrar en la problemática cada vez más preocupante sobre la vivienda en España. El gobierno de Pedro Sánchez ha creado una cartera ministerial dedicada a ello, pero por mucho que ha prometido aumentar la oferta de vivienda hasta 180.000 viviendas públicas, lo cierto es que no solo no tenemos ninguna noticia sobre estas viviendas públicas que iba a construir, sino que cada vez es más complicado, mucho más complicado acceder a una vivienda tanto en propiedad como sobre todo en alquiler. Y sobre esto me da la sensación de que mucha responsabilidad, mucha culpa tiene precisamente las nefastas políticas de vivienda del gobierno. Sabes que, claro, efectivamente, el Ejecutivo lo eleva a la máxima, al máximo exponente ese empeño por beneficiar a la sociedad española, intentando sacar al mercado pues más vivienda, pero también ese es un plan, por un lado de vivienda, y por otro lado está la propia ley que se aprobó hace un año. De hecho, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, siempre que puede defiende la ley de vivienda, que ni siquiera, recordemos, presentó ella, hay que decirlo, porque lo dejó en manos de sus socios preferentes, de H. Bildu y de Esquerra Republicana, para que en el Congreso lo explicaran. Bueno, fíjate, un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas, y en ese momento es en el que nos tenemos que fijar, porque el Gobierno decía que era consciente del problema que tiene España con la vivienda, hay poca oferta de inmuebles para alquilar, lo que hace subir los precios por la alta demanda, y la edad de emancipación se sitúa en los 30 años. Decía un líder sindical hace muy poquito que estos ya no son jóvenes, que con 30 años ya joven no eres. Y lo que es peor, que yo creo que aquí tenías razón, es de las pocas veces que estoy yo de acuerdo con los sindicatos mayoritarios. Dicen, oye, es que esto de las promesas de construcción de vivienda asequible, esto no le va a llegar a los jóvenes, no jóvenes de hoy, porque esto no se va a construir un año, es que esto a lo mejor tardan 10 años hasta que esto se ponga en marcha. Pero vamos a los datos. La única comunidad autónoma donde se está aplicando ese control de precios del alquiler dentro de la ley de vivienda es Cataluña. De hecho, la anterior alcaldesa Ada Colau tuvo un enfrentamiento con la ministra de Economía de entonces, el año pasado, Nadia Calviño, porque la primera quería limitar los alquileres, el precio, y la segunda no. Colau, además, ¿qué hizo? Pues decirle a Pedro Sánchez, oye, que demuestre que tú eres el presidente y no esta, ¿no? Es lo que vino a decir. Al final, ¿qué ocurrió? Que se aprobó esa ley y el resultado es que la intervención en el mercado del alquiler ha hecho que caiga la oferta de vivienda. Donde más, por ejemplo, sabemos los datos, en Gerona el número de alquileres disponibles se ha reducido un 21%, en Tarragona un 16%, en Barcelona un 14% y en Lérida ha bajado un 9%. Lo cierto es que hay más de 4.000 años de historia que demuestran que los controles de precios, incluidos los controles que está aplicando ahora el gobierno sobre el alquiler, no funcionan. Cuando un político fija precios por ley, siempre se produce el mismo efecto. Cuando el precio es inferior al de mercado, se produce escasez del bien que se regula, y cuando es superior al del mercado se produce exceso y despilfarro. Estamos en un contexto de escasez de oferta de vivienda porque los precios que fija el gobierno por ley son inferiores a los del mercado, y eso hace que mucha gente, lógicamente, de marcha atrás no le salga a cuenta poner sus pisos en alquiler, y eso está reduciendo de forma sustancial la oferta de vivienda en alquiler. Este es el problema, este es el problema de fondo, que no hay vivienda suficiente para alquilar. El sector inmobiliario además lleva años advirtiendo de ello, porque efectivamente los propietarios, este es un mensaje que hay que dejar muy claro, no son el problema, sino la solución. Vamos a fijarnos ahora también, Manu, en los precios, porque podemos concluir que en el conjunto de Cataluña el precio también se ha incrementado, claro, un 4,3%, siendo Gerona la provincia donde más han crecido, un 6,4%. Así que, bueno, pues sigue Gerona, Barcelona y Tarragona. Es que es la regla de oro de la economía. Es lo primero que cuando llegas a una facultad de económicas te enseñan. Hay una regla que es que se cumple siempre, que es la ley de la oferta y la demanda. Si la oferta cae y la demanda sube, que es lo que está sucediendo en España con la vivienda, los precios no dejan de subir. Y claro, al final lo que se consiguen con leyes como esta es que los propietarios, en lugar de alquilar
a largo plazo elijan Claro. alquiler de temporada, porque es más rentable, les da menos quebraderos de cabeza y algo muy importante, es mucho más seguro. Es muy Claro. difícil que un turista te deje de pagar. Efectivamente, y además es más cuantioso. Son datos que nos ofrecen desde Idealista. Esta alternativa de alquiler se ha disparado un 56% en un año y el alquiler permanente ha caído un 15%. De esto mismo ha alertado esta semana muy interesante en ese informe anual el Banco de España, cuestionando los límites al alquiler, pidiendo que se incentive a los grandes tenedores para contener los precios. En definitiva, recomienda hacer lo contrario a lo que dice la Ley de Vivienda, la cual el presidente del Gobierno elogia hasta la saciedad. Esto decía hace un año. Con esta ley de vivienda, con las palancas que se reconocen legislativamente y con todo el impulso que vamos a dar a la promoción de vivienda pública en nuestro país durante estos próximos años, pues creo que vamos a poder cambiar el paradigma y convertir lo que hoy es un bien de lujo en un bien de primera necesidad para los jóvenes, particularmente de España. Así que la advertencia clara del Banco de España, respondiendo también a declaraciones como estas del presidente del Gobierno, es que el control de precios puede desplazar la oferta a otras modalidades de arrendamientos, como esto que estábamos hablando del alquiler de temporada, y también puede incrementar las mensualidades a los hogares con menos ingresos, que son precisamente a los que el Ejecutivo dice quiere proteger. Recorriendo sobre todo la experiencia en otros países, concluyen que los límites a los alquileres van a ocasionar una contracción en la oferta de vivienda en alquiler en las áreas reguladas, fomentar otro tipo de alquileres y van a empeorar también el mantenimiento de la vivienda. De eso ya advirtió también el sector inmobiliario. Efectivamente, una ley que en teoría se ha vendido como para proteger a los inquilinos frente a los propietarios, pero que en última instancia perjudica tanto a los propietarios como muy especialmente a los inquilinos y sobre todo y muy especialmente a los inquilinos de rentas más bajas. Se está viendo sobre la práctica. La ley de vivienda se lleva aplicando desde hace un año. Si nos vamos incluso más atrás, desde la pandemia, se están aplicando controles sobre los alquileres, prohibición de desahucios, dificultad para desalojar en caso de impagos, limitación al aumento de las rentas de forma anual, y todo eso se está traduciendo año tras año, mes tras mes, en una restricción cada vez más acuciante y una menor oferta y por lo tanto más problemas para poder alquilar. A mí me sorprende una cosa que ha dicho el Banco de España esta semana, ¿no? Dice, está habiendo prórrogas forzosas en el contrato de arrendamiento, además actualizaciones de precios por debajo del IPC. Hay pocos incentivos para que los propietarios alquilen y por eso dice que las personas jurídicas, sobre todo las empresas, los fondos, ¿no?, los grandes tenedores, hay que protegerlos, hay que intentar también volcarse con este tipo de inversores que tienen el 8% de los 3,5 millones de viviendas que hay en alquiler. Siguiendo esta senda, por ejemplo, en el Partido Popular también presentaron la semana pasada, hace unos 10 días, un plan de vivienda con varias propuestas, incluidas la de los incentivos a los propietarios. Y queremos incentivar a través del IRPF. ¿Cómo? A través de una deducción del 100% de las rentas de los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles que hayan estado en desuso al menos 2 años y que sirvan para residencia habitual de jóvenes y para un contrato de duración mínima de 3 años. Escuchábamos a la secretaria general del PP, a Cuca Gamarra, que también habló de eximir del pago del impuesto de donaciones o sucesiones a los familiares. Ponía ejemplos no solamente de los padres, sino también de los abuelos o de los tíos que quieran ayudar económicamente a través de una donación o una herencia a un hijo, un nieto o un sobrino, para que siempre y cuando con ese dinero quiera acceder a una vivienda. Entonces, intentar poner las cosas un poquito más fáciles. Y para hablar de este tema contamos con Francisco Eñareta, que es portavoz de Idealista, portal inmobiliario líder en España y también en parte de Europa. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, es evidente que existe un problema con el mercado del alquiler en España que se está agudizando en los últimos tiempos, en los últimos años. Desde vuestro punto de vista, vosotros que manejáis datos sobre la situación del mercado del alquiler, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Por qué se está reduciendo la oferta de viviendas en alquiler en España? Bueno, yo creo que es que lo habéis explicado todo perfectamente en esta introducción que habéis hecho, porque habéis tocado todos los palos, ¿no? Yo creo que ahora mismo en España nadie duda que hay un serio problema de acceso a la vivienda, tanto en venta como en alquiler, pero el caso del alquiler es acuciante y más problemático en los principales mercados, ¿no?
Y yo creo que lo que pasa es que nosotros vemos que el diagnóstico es equivocado en el gobierno, o nosotros desde luego lo vemos diferente. Ellos creen que el problema está en los precios y nosotros pensamos que el origen de todo el problema está en la oferta. Ahora mismo cualquier persona que entre a buscar en Idealista una vivienda para alquilar en cualquier localidad verá que hay menos vivienda de la que ha habido nunca, ¿no? ¿Y esto por qué es? Pues mira, todas las medidas que se han anunciado y que se han tomado durante los últimos años, lejos de hacer a florecer nuevo producto en el mercado, ¿no?, que pudiera destensar esa situación de los precios, lo que ha hecho ha sido hacer que ese producto se retire, ¿no? Los propietarios han visto estas medidas como medidas punitivas, coercitivas, son una serie de medidas que culminan finalmente en la ley de vivienda con el tope de los precios, pero que vienen de antes, ¿no? Y todas estas medidas lo que han hecho ha sido que los propietarios poco a poco vayan retirando sus viviendas del mercado, haciendo que justamente todas estas medidas tengan ese efecto perverso que es el contrario al que se estaba deseando, ¿no? Quiero decir, la oferta se contrae, los precios suben y esa gente para la que se estaba legislando, que es la gente que más difícil lo tiene, los más vulnerables, los más jóvenes, pues lo tienen todavía muchísimo más complicado. Ahora mismo, como te decía, la oferta de vivienda es escasísima en toda España. Cualquier anuncio que se suba ahora mismo de media en España tiene 27 solicitantes, 27 familias, hay 27 realidades detrás de cada anuncio de media en España. Quiero decir que esto puede subir a 50 o a 60 solicitantes en mercados como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia. Pues claro, un propietario que tiene 60 solicitantes, obviamente entre esos solicitantes va a elegir a todos aquellos perfiles que de alguna manera pues le den más seguridad, ¿no? Y que luego esto me lleva a mí también, perdona Francisco que te corte, Manu, me contaba hace poco una amiga, familiares suyos, que cuando han ido a alquilar una vivienda, viendo efectivamente que hay tortas y que el propietario no hace más que recibir llamadas, llevan el dinero en cash para la fianza, en plan, me lo quedo ya. O sea, por favor, claro, o sea, lo necesito ya que me lo quitan. Pero es que es absoluta desesperación, quiero decir. Por eso yo te digo que el problema no es el tope de los precios, sino el problema es la oferta. Ahora mismo, si quisieran topar los precios y los precios ya no pudieran subir más, seguiríamos teniendo un problema brutal de acceso a la vivienda. Esos precios no subirían, pero la gente seguiría sin casas en las que poder vivir. Sobre esto que estás comentando, Francisco, simplemente por apuntar algunos datos, creo recordar, hablo un poco de memoria, desde el año 2020, 2019-2020, la oferta de vivienda en alquiler se ha reducido en media en España del orden del 30%. En la actualidad hay menos de 60.000 viviendas en alquiler en todo el país, lo cual da buena muestra de la escasísima oferta de vivienda en alquiler que hay. El dato que has comentado, Francisco, sacado de vuestros propios informes, es muy significativo. 27 familias interesadas por cada piso que se anuncia en alquiler, cuando hace apenas un año, corrígeme si me equivoco, era de apenas 10, bueno, que seguía siendo muy alta la cifra, 17 familias. De 17 interesados a 27 interesados en tan solo un año, casualmente el año en el que se ha aplicado la ley de vivienda. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es el miedo? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen los propietarios para, ante este brutal aumento de la demanda de vivienda en alquiler, sin embargo, sean temerosos a la hora de poner su vivienda en alquiler? ¿Cuáles son esos miedos, esas preocupaciones? Bueno, pues hay una inseguridad importante en tanto en cuanto que muchos de ellos han visto cómo las reglas han cambiado a mitad del partido. Yo pienso que el mayor problema es que desde hace unos años hasta ahora ese equilibrio que existía entre propietario e inquilino, pues la balanza se ha desequilibrado de forma muy notable hacia el inquilino, y el propietario pues esto lo percibe de forma negativa. Al final vemos a los propietarios como algo terrible y lejos de ser ellos el problema son la parte más importante de la solución, porque al final son los que tienen la vivienda y la vivienda en alquiler en este país se mueve a través de miles y miles y miles de pequeños propietarios. Y esas personas sacan sus viviendas del alquiler, pues mal vamos. Francisco, una última cuestión. Desde vuestro punto de vista, y coincido totalmente contigo, el gobierno se está fijando en los precios
el control de precios jamás ha funcionado a lo largo de la historia. Se está viendo ahora cómo tampoco está funcionando en España Pero ni en es que lo ningún hemos país. visto antes en España, ¿eh? Es que ya lo hemos visto en España. Se llamó renta antigua y destrozó absolutamente el mercado del alquiler. Lo hemos visto también en España, lo hemos visto en Cataluña hace unos años y tampoco tuvo ningún éxito. Lo hemos visto en Berlín, lo hemos visto en París, lo hemos visto en Ámsterdam y en todos hemos visto el mismo resultado, que es la desaparición de la oferta. O sea que desde vuestro punto de vista, y ya para concluir, ahora que el gobierno lo está poniendo en marcha, algunos partidos, algunos de sus socios lo pretenden aplicar manu militari a todo el país, ¿la aplicación de estos límites al precio del alquiler agravará de forma sustancial la escasez de vivienda en España? Pero evidentemente, si es que ya lo estamos viendo, si es que ya se está agravando la situación, es que es un drama, ¿eh? Quiero decir, que es que estas medidas que parece que se pueden llegar a tomar en falso, es que destruyen el mercado inmobiliario y es un drama para miles y miles de familias. Francisco Oñareta, portavoz de Idealista, muchísimas gracias, seguiremos informando al respecto. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Y eso que hemos hablado solamente, Manu, de la vivienda en alquiler. Si hablamos de lo que tiene que ver con la compraventa, hay un problema también. En uno, porque se pasan de frenada con la limitación, con la ley de vivienda, y el otro, porque no aplican y no rebajan las leyes para liberalizar suelo y todas estas cosas. La falta de oferta de suelo para construir es otra de las problemáticas. No solo falta vivienda para alquilar, sino también vivienda para construir. Y esto lo señala precisamente el Banco de España en este informe, con una escasez de 600. España necesitaría 600.000 pero de aquí a un año, viviendas nuevas de aquí a un año y no se construyen. Leticia, seguiremos informando al respecto y importante que nuestros oyentes se queden con ese dato, que no es culpa de los propietarios, que no es culpa de los turistas, que no es culpa de los extranjeros. Esto, la escasez de vivienda, es culpa del gobierno.